querernos jugar de igual a igual, eso le llevó a que saquemos una diferencia muy amplia de un 3-0, donde fuimos con mucha más tranquilidad a Porto Alegre. Una jugada por la derecha donde Ibarra pasa a la mitad de la cancha, donde me da un pase cerca del área sobre la derecha y yo giro y pateo cruzado y tengo la suerte de que la pelota pueda entrar. El gol ese fue muy bonito. Y el segundo, una jugada donde controlo la pelota en la mitad de la cancha, donde creo que quedamos con Palacio y con Palermo contra dos defensas de Gremio. Yo le abro la pelota a Palacio a la derecha, patea, le pegan en los pies a Saja y el rebote me queda para poder empujar el balón. Yo creo que fue algo muy lindo, ¿no? Seguramente que uno siempre recuerda lo más nuevo y para todo Riquelme jugó el mejor torneo en la Copa del 2007. Y en la segunda parte, más historias de más equipos que dominaron el continente, como los brasileños y el Gran Santos de Pelé. Creo que el número 10, sin ninguna duda, se convirtió en importante después de Pelé. Después de Pelé, sin duda ninguna. Que también fue otra historia. Que también hay que contar otra historia. Porque mucha gente cree que yo llevaba el 10 porque jugaba en la selección en el lado izquierdo, pero no fue así. Fue por accidente, por puro sorteo. Durante la inscripción en el Mundial del 58, ellos me dieron la camiseta con el número 10. Yo era un chaval, no sabía ni siquiera si iba a ser titular. Pero después de eso, de aquel Mundial, el número 10 se convirtió en un número importante en todo el mundo. Los mejores jugadores querían llevar la camiseta con ese número. Y a veces incluso hago broma con esto, porque tengo un balón que dice en inglés, el 10 antes de Pelé era solo un número. Era apenas un número. SEAT con el fútbol. No sirvió ni la experiencia Xeneize, ni la presencia casenística de Maradona, ni los pronósticos. El Corinthians arrancó un empate a 1 en la Bombonera que le deja como favorito de la final de la Copa Libertadores. El campeón se decidirá en Sao Paulo. Esta noche, final vuelta de la Copa Libertadores. Corinthians Boca Juniors en Gol Televisión. Espectacular, apasionada, única. Aún nos quedan muchos goles por ver, muchas finales que recordar. Aún tenemos muchos campeones a los que rendir pleitesía. Pero antes nos quedamos con algunas de las mejores anécdotas contadas por sus protagonistas de estos más de 50 años de historia en la Copa Libertadores de América.
voy al entretiempo con un dolor acá, muy fuerte. Entonces voy y le digo al médico, el médico se equivocó también, porque no era. Dice, tenés un desgarro. No, me dice, no puede ser. Me dice, sí, tenés un desgarro. Entonces digo, tengo que salir, le digo al entrenador, a la Bruna. No, dice, ¿cómo va a salir? No. Entonces digo, no, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir, pero vamos a sacar al Jairzinho, que es el mejor de ellos. Entonces empieza el segundo tiempo y a los 5 minutos yo era muy amigo de Jairzinho, de jugar en contra. Y fui y le di en la cabeza, así, acá atrás. Le pegué y me dice, gringo, ¿qué haces? Y cuando se da vuelta, le doy otra más en la cara. Y entonces él me tiró una, le di un golpe, otro más, y ya ahí el árbitro nos vio y nos echó a los dos. Y el fenómeno de esta cuestión es que yo no estaba desgarrado. Así que no pude jugar la final, ni Jairzinho tampoco. El fútbol hasta el 50, 54 fue una clase de fútbol, ¿verdad? Una clase de jugadores. Jugadores que jugaban por el amor propio, por conseguir una casita, un empleo público, y con un amor propio hacia su país, hacia su equipo deportivo. La actividad para nosotros era poder jugar a la selección, la prioridad no era una transferencia al exterior, y la tasa Libertadores. Esas eran las dos prioridades como jugador de fútbol que nosotros teníamos. Como la preparación física también ha sido buena para mejorar atléticamente. Yo creo que hay muchos ejercicios que aplican que son perjudiciales para las lesiones, o sea, como perjudicial para poder tener lesiones. Y los treinos hasta brinco. El entrenamiento siempre se lo comento a los jugadores de ahora. En mis tiempos, para hacer musculación y levantar peso, cogíamos a un compañero que pesara como nosotros. Nos lo cargábamos a la espalda y subíamos escaleras. Hoy en día, por ejemplo, todos los jugadores pasan controles médicos y demás. Todo tipo de soporte médico, ¿no? Yo no estoy con lo antiguo, estoy con lo moderno. Pero tú me haces una pregunta y yo te digo, antiguamente había muchas menos lesiones que las que hay ahora. Y el jugador, no sé por qué, superaba más rápido, principalmente las torceduras de tobillo, que era lo más común. En principio se tomó como un tema de que yo estaba loco diciendo que íbamos a salir campeón con el Olimpia, que no creía la gente en Paraguay porque por falta de confianza en sí mismo. Nosotros trajimos métodos de entrenamiento, de trabajo, creamos las triangulaciones en el fútbol, las salidas por afuera, hicimos el cuarto volante. Entonces logramos compenetrarnos y hacer ascender al equipo, ¿verdad? Lo más emocionante y lo más difícil es derrocar la historia en el fútbol, que después de tantas Copas Libertadores sale un país diferente, un equipo, a argentinos, brasileños y uruguayos.
contra un equipo como Boca Juniors y en la Bombonera, donde la verdad que es realmente difícil. Creo que fue una jugada por el sector izquierdo en donde, sinceramente no sé si fue Samaniego o alguien que tira un centro y salto, me anticipo al portero y meto el gol de cabeza del 1-0. Y el segundo gol creo que fue una jugada individual de Samaniego que pone el 2-0. Barcelona en aquel momento tenía muy buen equipo. Creemos de que ese partido lo hemos conseguido con suerte, por el resultado que lo hemos obtenido acá, por la entrega y la mano del técnico que en ciertos momentos difíciles de la instancia decisiva supo capear las pequeñas dificultades que teníamos dentro del grupo mismo. Y lo que más quizás nos unió en el entretiempo es que no podíamos recibir ninguna orden porque nos ponían los baffles de la música mirando hacia el vestuario en donde estábamos nosotros. Y yo creo que ahí es en donde verdaderamente dijimos, bueno, ¿saben qué? Están haciendo lo imposible para sacarnos el título y así que vamos a entrar Y aconteció eso, ¿no? No nos entregamos nunca, aparte de eso, para mí, o creo que para mis compañeros de aquel año, nos marcó una historia dentro del fútbol sudamericano y ni que decir dentro del Olimpia. Ellos ganaron acá 1-0, tenían toda la de ganar, ganaban 1-0 allá en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo dimos vuelta, ¿verdad? Entonces se dio así. Son momentos psicológicos que uno debe saber aprovecharlo, ¿verdad? Y si bien no paré los penales, mis compañeros marcaron todos los penales y creo que entre todos nos ayudamos con esa fuerza mental, ¿verdad? Fue muy importante eso, ¿verdad? Con Once Caldas nosotros veníamos de 2 semifinales muy duras contra River Plate, donde en la segunda semifinal el árbitro argentino expulsa a Tevez después de que empató el partido. Y en la primera final acá, contra Once Caldas, merecimos ganar, pegamos 2 pelotas en los travesaños, fuimos dominadores del partido, pero nos faltó esa dosis de suerte como para ganarlo el partido. Y en el segundo partido allá en Caldas, ellos hicieron un gol la única vez que llegaron, de 30 metros, Biafra, me acuerdo siempre. Y después empatamos nosotros 1-1, merecimos ganarlo el partido, pero bueno, Once Caldas terminó siendo campeón muy honesto, muy correcto y muy merecidamente, porque en los penales fue categórico, cosa que no fuimos nosotros.
final entre Nacional de Medellín, que atajaba a mi gran amigo René Higuita, y contra Olimpia de Paraguay. Realmente los jugadores del Olimpia ejecutaban mal y René Higuita atajaba, ¿no? Atajaba casi todo, pero a la vez también los jugadores de Nacional de Medellín ejecutaba y el portero de Olimpia, que en ese caso que es Ever Hugo Almeida, atajaba también todos los penales. Realmente fue una definición muy buena, hasta tal punto que se llegó, creo que en la tanda de 1-1, después mano a mano, y seguían fallando penales. Y lo más interesante es que ahí uno se da cuenta de que muchos futbolistas tienen temor para ejecutar un penal. Y ese temor es el que uno tiene que vencer. Solo un equipo chileno ha sido capaz de ganar la Copa Libertadores. Fue Colo-Colo en el año 1991, tras dejar en el camino, entre otros, a Boca Juniors. El Cacique disputó el primer partido de la final en el Defensores del Chaco de Asunción frente a Olimpia. Un choque que acabó sin goles, empatado a 0 a pesar de los intentos de ambos conjuntos. La igualada no parecía un mal resultado para Colo-Colo de cara al choque de vuelta. Los chilenos no habían perdido como locales en toda esa Copa Libertadores y la final no fue una excepción. 3-0, 2 goles de Pérez y 1 de Herrera para alzar al cielo de Santiago la primera Copa Libertadores de la historia del fútbol chileno. Estudiantes de La Plata, San Lorenzo de Almagro y América de México fueron los rivales que fue dejando en el camino la Liga de Quito en su campaña histórica de 2008, consiguiendo la Libertadores en suelo brasileño. El conjunto del Patón Bauza consiguió un auténtico hito para el fútbol ecuatoriano que nunca antes había visto como uno de sus clubes ganaba la Copa Libertadores. La victoria se fraguó en el partido de ida, disputado en el estadio de la Casa Blanca. El tanque Bieler marcó el primero del cuadro albo, empató rápidamente para Fluminense Darío Conca. Eso sí, la reacción del conjunto ecuatoriano antes del descanso sería virulenta. El 2-1, obra de Jofre Guerrón, que más tarde ficharía por el Getafe. Y antes del descanso, 2 dianas más, esta de Campos y esta otra en el tiempo de descuento del gran Pato Urrutia. La gran figura de Flu, Thiago Neves, apareció en el segundo acto para descontar de cara al partido de vuelta en Río de Janeiro.
Maracaná estaba hasta los topes para disfrutar del partido de vuelta y de la remontada de Fluminense, remontada que finalmente no se dio. Arrancó marcando Liga de Quito en el minuto 6, ponía por delante al cuadro del Patón Bauza Bolaños. Sin embargo, Thiago Neves, que estaba muy cerca de dar el salto al extranjero, de dar el salto al fútbol europeo, con un hat-trick, conseguiría llevar la eliminatoria a los penaltis. Neves marcó 2 goles antes del descanso y con este libre directo ya en la segunda parte situó el 3-1 definitivo que se llevaba la resolución de la Copa Libertadores 2008 a los lanzamientos desde los 11 metros. En ese contexto se hizo grande, enorme, gigante la figura del veterano arquero Ceballos. El guardameta internacional ecuatoriano solo pudo ser superado por Cícero. El resto de lanzadores de Fluminense fallaron su tiro penal. Con aciertos del Pato Urrutia, Franklin Salas y Jofre Guerrón, ese hombre, el Patón Bauza, que rompía a llorar al final del partido, llevaba a la Liga Deportiva Universitaria de Quito a hacer historia, a ser el primer ecuatoriano en ganar la Libertadores. Pelé, lo he visto jugar, yo vivía en Brasil, del 62 al 68, lo he visto jugar numerosas veces a Pelé y para mí es un juego excepcional en la Copa Libertadores. Hoy en día los equipos uruguayos no están en su mejor momento, pero en aquel tiempo las grandes rivalidades no eran Argentina y Brasil, sino Uruguay y Brasil. Y nosotros jugamos la final contra Peñarol. El Santos era un equipo ofensivo con Durval, Pelé, Coutinho y Pepe, que le pegaba muy fuerte a la pelota. Era un muy buen ataque, pero allí jugamos a defender. Spencer marcó un gol y Coutinho 2, uno en combinación conmigo, el famoso 1-2 con Coutinho. Mira, fuimos a empatar y acabamos ganando. Nos fuimos de allí con la victoria. Ya en Brasil pensamos que sí, que íbamos a ser campeones. Todo el mundo esperaba eso en Vila Belmiro. Pero cuando vino Peñarol fue un partido durísimo, muy competido, una final. Al final, como te he dicho, estaba convencido de que íbamos a salir campeones. El partido se fue endureciendo y hacia el final del choque, cuando quedaban 10 o 15 minutos, un delantero de Peñarol, que no era Spencer, cogió un puñado de arena y se la tiró a los ojos a Gilmar en un córner. Nos volvimos locos con aquello, no me acuerdo quién fue. Entonces había tantos jugadores. Dame un rato y te diré qué futbolista fue el que hizo eso. El caso es que empezó la confusión, con los aficionados gritando y lanzando objetos al campo. El árbitro empezó a preocuparse y dio por finalizado el partido. Después lo retomó y en esos 4 o 5 minutos Santos consiguió empatar. Lo celebramos porque pensamos que éramos campeones, pero no. El árbitro, en el acta oficial, dijo que retomó el partido para garantizar la salud de los aficionados, porque estaban muy enfadados y si aquello no seguía, podían invadir el terreno de juego. Nos podían poner en peligro a todos y entonces el partido tendría que anularse.
Así que tuvimos que jugar un tercer partido en Argentina, en Buenos Aires. Lo ganamos y fuimos campeones, con 2 goles míos. Ganhamos o jogo lá e fomos campeões, com 2 gols meus. Até hoje, jogar lá na Bombonera. Aún hoy en día, jugar contra Boca en la Bombonera no es ninguna broma, ni mucho menos. Claro que eles jamais. En aquella época ni se les pasaba por la cabeza la posibilidad de que alguien les pudiera ganar allí. Todo estaba preparado para un tercer partido porque nosotros habíamos ganado en casa. En aquel tiempo Santos tendría unos 3 aficionados. Siempre bromeábamos diciendo que la hinchada de Santos solo podía llenar una furgoneta. A pesar de ello, había gente apoyándonos en la Bombonera. Debían ser uruguayos devolviéndosela a los argentinos. Y con el campo lleno, vibrando, te puedes imaginar cómo era aquello. O estádio balançava como balança até hoje, mas imagina como que no fue aquilo. Recuerdo la entrada al campo. La película de Aníbal Massaini, Pelé Eterno, tiene la escena de los hinchas gritando "Los macaquitos de Brasil". Cuando Santos saltaba a la cancha, eso nos picó, nos motivó. Marqué un gol tirando una pared con Coutinho. Y él metió el segundo. Una cosa divertida de la que me acuerdo todas las noches antes de acostarme es que cuando marqué el gol, levanté el brazo y estaba en silencio. Nadie gritaba. Todos eran hinchas de Boca. Aquello parecía un velatorio. Que comecei a dar só que eu falei, pô, ninguém grita. Pô, eu até tinha esquecido que a torcida era toda do Boca. Mas parecia un velório. Un velório. Después llegaron los jugadores de Santos y yo estaba con el puño al aire, mirando a los aficionados. Creo que fue Coutinho el que me empujó. Aún hoy recuerdo aquel estado de euforia, cuando marcas un gol y esperas que todo el mundo lo festeje, y aquel silencio que se produjo. Fue una locura, el estadio entero callado. Ganamos aquel partido. Tuve la suerte de jugar 3 Libertadores. Una con Atlético Mineiro en 1974, en la que el árbitro Wright nos perjudicó de forma increíble contra Flamengo. En el 75 la jugué por primera vez con Cruzeiro y un año después tuve la felicidad de ganar el título por primera vez. Marqué 2 de los 4 goles de aquel partido. Tuve suerte. Fue gracias al apoyo de los compañeros. Fue un partido muy duro, porque River tenía 6 o 7 internacionales argentinos. Si lo analizamos fríamente, en el partido que perdemos, el gol suyo es falta sobre Vanderlei. Fue una jugada tumultuosa, con los jugadores argentinos empujando a Vanderlei hacia dentro de la portería. Y el árbitro dio por buena. Perdimos 2-1 y tuvimos que jugar el desempate en Chile. Cruzeiro no tenía Jairzinho. River tampoco tenía Perfumo. Y Passarella tampoco jugó. Al principio del partido vino un defensa, ahora no me acuerdo de quién, y me dio en la rodilla. Jugué con la rodilla lesionada todo el partido, pero creía que podíamos sacar un buen resultado aún sin Jairzinho.
21 años después de su primer título continental, Cruzeiro volvió a alcanzar la gloria en 1997. El equipo de Belo Horizonte se enfrentó en la final a Sporting de Cristal de Perú. Tras un partido de ida sin goles en Lima, este solitario gol de Eli Belton le valió a Cruzeiro para volver a ser el mejor equipo de América. Bueno, como todo partido final, para un equipo que llegaba por primera vez fuera de casa con un tradicional como era Peñarol, fue muy duro. Peñarol era muy duro dentro de su casa. Peñarol nos empata de atrás en la presión, el equipo nuestro jugó, lo consiguió bloquear aquí, no consiguió ser tan ofensivo como es en Porto Alegre, porque Peñarol aquí presionaba mucho, pero bueno, fue importantísimo aquí sacar el empate para poder ir a decidir tranquilo a Porto Alegre. Un partido que se decidió recién al final, un partido de ida y vuelta, porque la verdad que Peñarol jugó mejor en Porto Alegre que lo que había podido jugar aquí en Montevideo. El Gremio lo que tuvimos fue que en los momentos justos pudimos hacer los goles y sacamos la victoria, pero fue un partido durísimo de Copa, o sea, esas victorias que son victorias sudadas hasta el último minuto, como es la historia de los Libertadores. Haberle ganado Gremio por primera vez fue una fiesta, la verdad, impresionante. La gente en la calle, en el estadio, por días festejando con las camisetas del Gremio, marcó el crecimiento a nivel internacional del Gremio esa victoria. La final de 1995 situó cara a cara a Gremio de Porto Alegre y a Atlético Nacional de Colombia. El conjunto brasileño se mostró muy pero que muy expeditivo en el partido de ida disputado en Río Grande do Sul. Un autogol le dio ventaja a Gremio. Duplicó esa renta el mítico Mario Jardel. Y con un gol más en la segunda parte, tras un rechazo de René Higuita, Gremio de Porto Alegre se ponía en franquía con un 3-1 de cara al choque de vuelta. En el partido de vuelta disputado en Colombia, la renta positiva para Gremio quedó en peligro gracias a este gol de Aristizábal en el arranque del choque. Ya en la segunda parte y con Atlético Nacional volcado, un lanzamiento de penalti de Gremio de Porto Alegre aseguraba para el cuadro de Río Grande do Sul su segunda Copa Libertadores. Llegar a un club con una gran repercusión, como el Flamengo en mi caso, y tener la oportunidad de jugar la Libertadores te hace sentir realizado como profesional, más aún si tienes la posibilidad de ganarla. En aquel partido en Chile tuvimos muchos problemas. Problemas con agresiones a nuestros jugadores, policías pegando a nuestros jugadores. Era un ambiente extremadamente hostil y sabíamos que si aquel día conseguíamos ser campeones, no podríamos salir del estadio. Era un país contra un equipo, yendo más allá del fútbol. En el partido jugado en Uruguay hablamos sobre jugar al fútbol y nada más. La mejor lección que podíamos dar era salir al campo y jugar al fútbol. Recuerdo que el primer gol fue una jugada de Andrade, regateó a dos, intentó pasarla, no pudo, después me la dio a mí. Estaba casi de espaldas a la portería y chuté, sorprendiendo al portero. Ese fue el primer gol. Luego tuvimos bastantes oportunidades. Ellos se quedaron con 10, nosotros también. En la segunda parte hubo una falta. Y yo ya le había tirado unas cuantas a aquel portero. Y sabía que se solía mover antes del golpeo.
Quería tirar a su palo, sabiendo que se movería antes hacia el otro lado, y fue justo lo que pasó. Chute con mucha precisión y ese gol fue definitivo. Aguantamos hasta el final, pero ocurrió algo muy triste. Un jugador nuestro fue insultado y empezó a pelear con un jugador de Cobreloa. Hubo mucha confusión, casi arruinó nuestra celebración, la fiesta que tanto nos merecíamos porque habíamos ganado jugando al fútbol. Fiché por Vasco para jugar la Libertadores y lo único que me pidieron fue que la ganáramos, ya que yo venía para sustituir a una gran figura que se había marchado. Lo mío con la Copa es algo especial. Cuando la disputo no puedo pensar en nada más que eso. Lo que más deseaba en el mundo era jugar la Copa Libertadores. Creo que la verdadera final fue la semifinal contra River Plate, porque contra Barcelona de Guayaquil estábamos seguros de ganar. El primer partido fue un 2-0 en São Januário. Yo metí el segundo, y podríamos haber marcado más. Sabíamos que aquel 2-0 nos aseguraba el título porque éramos mucho mejores. Aquel es uno de los mejores equipos en los que he estado. Un grupo muy unido en la que el delantero era el primer defensa, conmigo y con Donizete. Era complicado marcarnos y nosotros siempre metíamos alguno. Una pared con Mauro Galvão dentro del área y la metí. Un gol de delantero, girándome tras la combinación con Galvão y ajustándola. En el segundo partido había un defensa suyo que solo pensaba en pegarme, con o sin motivo. Uma pessoa ligada ao Barcelona que levou a gente para lá e que era para tomar muito. Juninho metió un pase a la espalda de ese defensa, yo controlé el balón y cuando me vi ahí con el balón botando ante mí, no sabía si pegarle con la derecha o con la izquierda. Así que cerré los ojos, le di fuerte y entró. Con el 2-0 de la ida y marcando primero la vuelta, el título ya era nuestro. Cuando llegué a Vasco lo hice para sustituir a Edmundo, que había sido el máximo goleador del campeonato. Era una gran responsabilidad y acabamos ganando el título más importante de la historia del club. Aún hoy cualquier integrante de aquel equipo es venerado en Río de Janeiro. Los hinchas de Vasco nos quieren y nos respetan. Es bonito formar parte de la historia de un club como Vasco y conseguir su máxima conquista. Lástima que no pudiéramos ser campeones del mundo. Luisao, jugador con pasado en el fútbol español, concretamente en el Deportivo de La Coruña, tiene un idilio especial con la Copa Libertadores. No en vano, es el máximo goleador brasileño en la historia de la máxima competición de Sudamérica. La adrenalina es mayor, los marcajes son más duros. En la Libertadores para mí siempre fue así. Marcas aún más duras y patadas aún más fuertes. Pero con mi estilo de juego podía sobrevivir. Cada jugador tiene su conexión especial con algo. Y yo la tengo con la Libertadores. La pelota me buscaba. Tuve mucha suerte jugando la Copa Libertadores. Inter de Porto Alegre tuvo que esperar hasta 2006 para estrenarse en la Libertadores. Sao Paulo buscaba su cuarto título de Libertadores. Inter quería estrenarse y lo consiguió de la mano de su nueva estrella, Rafa Sobisz. Antes de marcharse a Europa, antes de firmar por el Betis en la Liga Española, tuvo tiempo Sobisz de dirigir a su equipo al primer título continental de su historia. Suyos fueron los 2 goles del Colorado en el partido de ida disputado en Morumbí. Cerca del final del partido, Edi Carlos descontó para Sao Paulo, pero el cuadro de Porto Alegre, Inter, se iba a marchar con ventaja al choque de vuelta como local en el Beira Río.
Un error de Rogerio Ceni marcó el choque de vuelta en Río Grande do Sul. A la media hora de partido, esta falta de contundencia en el blocaje del guardameta de Sao Paulo permitía el 1-0 de Fernandao. En el arranque de la segunda parte empataba el central Fabao para el conjunto paulista. Los de Muricy Ramalho estaban a un gol de forzar los penaltis. Sin embargo, poco después aparecería Tinga para certificar prácticamente el primer entorchado continental de Inter. Lo festejaba Abel Braga, el triunfo estaba cerca. Ni siquiera el gol de Lenilson a 5 minutos del final pudo inquietar al cuadro de Río Grande do Sul. El Colorado en 2006 estrenaba su colección de Copas Libertadores que posteriormente engrosaría en 2010. Alex, Tinga, Fernandao y Rafa Sobis eran las grandes figuras del Inter de Porto Alegre, campeón en 2006. En 1999 asistió a la coronación de un nuevo equipo brasileño, Palmeiras. Para lograr el campeonato, Palmeiras tuvo que remontar. En el choque de ida perdió ante Deportivo Cali con este gol de Víctor Bonilla, el ex de la Real Sociedad. Así que tocaba remontada en Parque Antártica. Evair de penalti marcó el 1-0 en el minuto 65. 5 minutos después y también de penalti llegó el gol de los colombianos. Derribo en el área brasileña y gol de Zapata. Palmeiras necesitaba un gol para forzar los penaltis y lo logró a menos de un cuarto de hora para el final. El gol fue de Oseas. Solo Ciño falló su lanzamiento desde los 11 metros para Palmeiras. Los errores de Bedoya y Zapata por parte de Deportivo Cali coronaron campeón a Palmeiras, dirigido por Luis Felipe Scolari. Sao Paulo consiguió su primer título internacional, la Libertadores, en el año 1992. Eso cambió la visión y la repercusión internacional del club. La imagen de la institución se expandió de forma vertiginosa. Fue una final tensa, dos partidos muy duros, muy difíciles. Perdimos el primer partido allí y lo pasamos muy mal para ganar en casa. Fue el momento de aquel penalti, que si lo fallaba, Sao Paulo perdía la Libertadores, porque era hacia el final del partido. Todo el mundo celebrando, 120.000 hinchas en Morumbi. Cuando se nos pitó el penalti a favor, con Newell's parándonos continuamente, todo el mundo lo festejó menos yo, que era el que lo iba a tirar. Puse la pelota en el punto, di un par de pasos hacia atrás, y toda la gente que estaba gritando, de repente, se cayó. Era un silencio tremendo, un instante de mucha tensión y un recuerdo inolvidable para mí. Más aún por la rivalidad Brasil-Argentina, que en aquella final fue intensa pero saludable, sin violencia. Marqué el penalti durante el partido y en la tanda fue el primero en chutar. También lo metí. El gol de Sao Paulo en los últimos minutos hundió a los argentinos y nos dio confianza, con los aficionados muy emocionados. Ese sentimiento nos llegó, caló en nosotros. Ese gol al final nos hizo llegar al final más enteros psicológicamente, llenos de confianza.
Nos ayudó a ganar en la tanda de penaltis, siempre tan tensa, aunque creo que el partido fue emocionalmente más duro que los penaltis. En 1993 hicimos una de las mejores campañas que uno pueda imaginar en la Copa Libertadores. Cada partido en Morumbi era un espectáculo, un show, incluso una atracción turística. La gente venía en autobús y en avión para vernos jugar. Era un auténtico espectáculo. Teníamos a los mejores jugadores en su mejor momento, dirigidos por un buen entrenador. Fue el punto álgido de Sao Paulo, posiblemente el mejor equipo de su historia, incluso de la historia de Brasil. La final fue la consecuencia de todo ello. Jugando con confianza en Morumbi. En el primer partido queríamos marcar muchos goles para afrontar con calma la vuelta. Fuimos al ataque y todo salió bien. Lo que mejor resume lo que pasó es que al final del partido se me acercó un rival, no recuerdo el nombre, era chileno. Me dio la mano y me dijo: sois unos fenómenos. Es imposible. No es que hayamos jugado mal, pero es que es imposible ganaros. Se suponía que yo no iba a jugar el primer partido. Nadie lo sabía hasta ahora. Doy las gracias a Dios y a Rosán, que se encargó de mi rodilla y consiguió curarme. Me habían golpeado, tenía un edema y nadie creyó que me pudiese recuperar a tiempo. Estaba fuera, pero al final jugué y lo di todo. Siempre lo digo, para que yo no juegue un partido de Libertadores me tiene que pasar algo muy grave. Una vez jugué con 21 puntos de sutura en la cara. El primer partido empezamos jugando bien, pero nos marcaron. Empatamos en la segunda parte y pudimos ganar, pero no lo hicimos. El hecho de jugar en el Beira Río y no en Arena de Baixada nos favoreció, porque allí Atlético Mineiro nos hubiera atacado y nosotros tendríamos que haber contragolpeado. Fue malo para ellos, conseguimos empatar un partido durísimo y sabíamos que con ese empate en Morumbi íbamos a ser campeones. Empatando lá, a gente sabía que dentro do Morumbi a gente seria campeão. Nuestro equipo estaba muy concentrado. Estábamos a las puertas de lo más grande. El estadio se llenó durante toda la Copa. La hinchada de Sao Paulo vibraba con la Copa Libertadores. Sabíamos que éramos superiores, que seríamos campeones sin ninguna duda. El empate a 1 de la ida nos ayudaba y, si no recuerdo mal, no habíamos perdido ni un solo partido en casa. La afición iba a Morumbi sabiendo que su equipo ganaría y nos daban todo su apoyo. Éramos un equipo muy experimentado. Sabíamos que tarde o temprano marcaríamos y lo conseguimos justo al principio del partido. Me iban a sustituir y todo el mundo sabía que ya había firmado para marcharme a jugar a Japón. Paulo Autuori me iba a cambiar. Le pedí que me dejara un rato más y el último toque que le di a la pelota fue un gol. La afición celebrándolo conmigo, pidiéndome que me quedara, me emocionó. Fue el partido más emocionante de mi carrera. Había jugado en otros equipos, solo llevaba 6 meses allí y tenía el afecto de la hinchada. Creían en mí cuando nadie lo había hecho 6 meses antes, cuando llegué. Aquella bienvenida, aquellos 70.000 aficionados pidiéndome que me quedara, es algo que marca la vida de un deportista. Aún hoy, en Sao Paulo me reciben maravillosamente. Es algo muy gratificante porque cuando llegué, el club llevaba 12 o 13 años sin ganar nada. É gratificante porque quando eu vim para São Paulo fazia 12 ou 13 anos que São Paulo não ganhava um título importante. Eso es algo importante para un jugador, ganarse el afecto de los hinchas y del grupo en 6 meses.
O 3 meses, mejor dicho, porque los 3 primeros no me fue demasiado bien. Esos 3 meses fueron los más importantes de toda mi carrera. Os 3 meses não foram tão bem, mas assim, mais marcantes da minha carreira. Después de cumplirse el 50 aniversario de la Copa Libertadores, como es obvio, se ha seguido engrosando el palmarés de la competición. 2009 fue el año de Estudiantes de La Plata. El Pincha volvió a la gloria, se reencontró con el triunfo de la mano de la Brujita Verón y con un cabezazo ganador de Boselli en los últimos minutos para tumbar a Cruzeiro. La edición de 2010 la vimos en Gol Televisión, la disfrutamos en esta casa. Fue el año glorioso y victorioso de Inter de Porto Alegre, repitiendo 4 años después, con D'Alessandro moviendo los hilos y Giuliano Víctor de Paula en plan estrella. Y en 2011, de nuevo, victoria brasileña. Se impuso en la final el Santos de Neymar a Peñarol de Montevideo. El muchacho de Mogi das Cruzes haciéndose mayor en una copa que ahora busca nuevo propietario, busca nuevo dueño. Más de 50 años de esencia sudamericana, de pureza, de auténtica gloria. Equipos para la historia, jugadores de leyenda. Copa Libertadores en estado puro, el fútbol de allá que se disfruta en todo el mundo. No sirvió ni la experiencia Xeneize, ni la presencia casenística de Maradona, ni los pronósticos. El Corinthians arrancó un empate a 1 en la Bombonera que le deja como favorito de la final.